Buenas noches, un saludo para nuestra amable audiencia. En el día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para los y las trabajadoras sociales, para la profesión de trabajo social, y es hablar de la semblanza de Ezequiel Anderet, un destacado profesional en las ciencias sociales que trabajó toda su vida en el desarrollo del conocimiento y de los aportes al trabajo social. Para este tema he invitado a cuatro distinguidos y distinguidas colegas, tres colombianos y una colega ecuatoriana, quienes conocen de la obra y del pensamiento de Ezequiel Anderet. Entonces nos acompañan el profesor Víctor Mario Estrada, profesor de la Escuela Social de la Universidad del Valle, la profesora Patricia Quintero de la Universidad Católica de Santiago de Chile, perdón, de Santiago de Guayaquil, la colega Patricia Duque Cajamarca, profesora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quien escribió un libro sobre Ezequiel, la obra de Ezequiel Anderet, y colaboraron con él en otros textos. Y luego está el profesor Jorge Torres, quien es un destacado colega, que fue decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar. Hoy es rector del Colegio Soledad 2000, un colegio que ocupa un muy buen puesto en el desempeño académico de sus estudiantes, en lo que creemos es una experiencia educativa de la cual ha asociado el profesor Jorge Torres sus conocimientos de trabajo social. Una experiencia bien interesante que ha llevado a un muy buen desempeño académico de los alumnos de ese colegio. Bien, son cuatro colegas muy versados, todos, incluyéndome yo, conocimos a Ezequiel Anderet, lo tratamos y lo leímos también. Entonces, para darle continuidad al trabajo, yo invito a cada uno de las y los colegas a que se amplíen la presentación, nos cuenten realmente sus estudios, su desempeño profesional. Entonces comencemos ahora por Patricia Duque. Bueno, buenas noches. Primero, agradecer que se me haya convocado, pero también agradecer este espacio. Me parece que muy merecido el espacio para recordar y hablar hoy del doctor Ezequiel Anderet. Antes, soy Patricia Duque Cajamarca, trabajadora social. Soy de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, casi 4 décadas colaborando en la formación de trabajadores sociales, con estudios de especialización, maestría, doctorado en el área de educación. Investigadora en trabajo social, en la formación y en la parte de salud mental. Y bueno, yo diría en esta parte que fui muy afortunada por sí poder compartir con el doctor Anderek desde 1997, que iniciamos nosotros el contacto con el doctor Anderek, y fue muy fuerte con la universidad durante unos años, y luego hicimos alianzas con otras universidades. Yo pienso que esto más adelante lo iremos ampliando, pero eso me permitió pues estar muy de cerca del doctor Anderet como persona y también en la parte académica. Me apoyó, me aportó muchísimo a mi formación personal y profesional. Yo dejaría ahí por ahora. Bueno, muchas gracias, Patricia. Sigamos entonces con Patricia Quintero, nuestra colega invitada de la hermana República del Ecuador. Sonido, sonido. Buenas noches, colegas. Reitero los agradecimientos para, desde esta mirada, desde los dos países, relevar el aporte que el profesor Anderek ha hecho al trabajo social
a las ciencias sociales, a las ciencias políticas, áreas varias en las que siempre su impronta ha estado presente y sobre todo a nuestras carreras desde los años estudiantiles. Estoy jubilada de la Universidad Católica de Guayaquil hace 9 años, pero como decía hace un momento, mi esfuerzo después de la jubilación de la docencia ha sido dirigido al fortalecimiento de los gremios de trabajo social en el país y también en la región andina, pensando que allí podemos aportar un poco más para fortalecer, constituir y ahora pues ir mirando esa unidad en la región andina. Soy trabajadora social, licenciada en trabajo social, tengo una maestría en gerencia y administración y pues he colaborado con los organismos regionales de trabajo social en mi país y también en Latinoamérica, en la Asociación Latinoamericana, en la vicepresidencia de la región andina y en la dirección del CELAT. Justamente un poquito antes de que Jesús asuma también la presidencia de la en Argentina, hasta allí los estuve acompañando en la dirección de CELAT. Gracias, bienvenidos y vamos a tratar, en el caso mío, de mirar a Ezequiel el hombre, a Ezequiel la salud, a Ezequiel la fortaleza en sus palabras, en sus decisiones de vida. Gracias. Gracias, Patricia. Cabe destacar que la colega Patricia es una muy importante dirigente gremial y académica del trabajo social a nivel latinoamericano. Bueno, seguimos entonces, sigamos con Jorge, nuestro amigo Jorge Torres. Volumen. Abrí el micrófono. Jesús, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí. Muy complacido, muy feliz de este encuentro profesional, un encuentro muy necesario, vital para la profesión. Como usted bien lo mencionó, soy Jorge Torres, soy actualmente educador de un colegio que ha sacado mucho el trabajo social adelante en el sentido de valorar tanta importancia que tiene el trabajar con los sectores pues, normales, en fin, pero soy trabajador social de la Universidad Externada de Colombia por 23 años, decano de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar. Es presidente del CONES, vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, muy comprometido con la profesión y me considero un hijo de la reconceptualización, pero desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista crítico. Para mí es un gran honor poderme dirigir hoy para hablar de Ezequiel Anderez, una personalidad universal, una personalidad que nos dejó un legado bien importante en todos los aspectos, tanto en el aspecto teórico, metodológico, ideológico, en fin, tantas cosas de las cuales podemos hablar más adelante. Nuevamente, Jesús, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, también Jorge no nos ha contado, él también es historiador, él ha hecho la historia del trabajo social de Colombia y es un texto que ha tenido muy buen recibimiento a nivel general del trabajo social. Sí, gracias, Jesús, porque de todas maneras ha sido un libro muy acogido, como tú lo dices, todavía tiene mucha vigencia, creo que la historia nunca pasará y ha sido un libro de mucho aporte. Él nace como un complemento del libro de historia de trabajo social de Ezequiel Anderez. Hablaremos un poquito de esas dos diferencias de la historia de trabajo social que de una u otra manera nos refiere, nos relata Ezequiel y un poquito de ese complemento de historia de trabajo social desde la perspectiva latinoamericana, que fue lo que tratamos de hacer en Historia de Trabajo Social.
también tengo fortuna de haber escrito otros libros. Tengo la gran fortaleza de haber sido en mi vida trasplantado de hígado. Tengo 19 años de ese proceso y esta nueva oportunidad que me dio la vida, pues he tratado de aprovecharla y dedicarla mucho, mucho a los sectores sociales. Bien, gracias. Víctor Mario. Buenas noches, estimadas y estimadas colegas. Es un placer este encuentro a propósito de la muerte de nuestro querido amigo y colega Ezequiel Anderet. Digo colega porque, aunque tenía una formación en el campo de las ciencias sociales y humanas, creo que su vinculación y sus aportes al trabajo social son suficientes para considerar al maestro Anderet como un colega. Bueno, yo hice estudios de trabajo social en la Universidad de Caldas y en la Universidad Nacional de Colombia. Luego hice una maestría en salud pública, una maestría en estudios políticos, una especialización en gestión de paz y conflictos, y soy doctorante en ciencias sociales de la Universidad de Granada. Mi carrera fundamentalmente la he dedicado a la docencia. Voy a cumplir ya casi 50 años dedicados a la docencia universitaria, docencia que inicié en la Universidad de Caldas y luego pasé a desempeñar en la Universidad del Valle, donde sigo vinculado como profesor activo y todavía contribuyendo a la formación de estas nuevas generaciones. Tuve la fortuna de conocer a Ezequiel Anderet siendo estudiante del programa de trabajo social de la Universidad de Caldas, líder de la reconceptualización en Colombia, y esa fortuna que tuve de conocer a Ezequiel Anderet cuando era estudiante, lo logré a través de una persona y de un colega que aprecio mucho y que el trabajo social colombiano tendrá que reconocer por sus aportes a la reconceptualización en Colombia, Juan de la Cruz Mojica. A través de Juan de la Cruz Mojica, en uno de las sesiones de trabajo que se hacían indistintamente en Manizales y en Bogotá, tuve la fortuna de conocer en la ciudad de Bogotá a Ezequiel Anderet precisamente en un seminario interno. De ahí en adelante compartí con él en congresos y en encuentros latinoamericanos, y mantuvimos también esporádicamente una comunicación a través de las cuales compartíamos inquietudes y preocupaciones. Bueno, gracias a Víctor Mario. Bueno, yo creo que tenemos 4 invitados, son personas que conocieron, trataron al maestro Ezequiel Anderet. Vamos entonces a entrar ya en materia. Bueno, antes, pues todos a mí me conocen aquí en el canal, pues soy el director del canal Debates en Trabajo Social, que se dedica a tratar temas relacionados con la profesión, con un criterio amplio, crítico, polémico. Y pues la idea es entonces hoy rendirle ese homenaje a este gran hombre de las ciencias sociales y pedagogo y educador en trabajo social. Bueno, entonces yo creo que podemos iniciar. Antes, Patricia, parece que solicitas admisión. Aparece que solicitas admisión a la sala. No, era Ok, otra bueno, cámara, bien. pero está bien, Bueno, seguimos aquí.
Bien, entonces podemos iniciar, si quieren, hacer una intervención inicialmente individual o plantear el tema para la discusión o abordar uno de los temas planteados. ¿Quién quiere por dónde iniciamos? Pues a mí me gustaría empezar hablando del aporte que hizo Anderek como miembro de la generación del 65. Está bien, puede ser un buen comienzo. Eh, eh, Como lo decía el colega Jorge Torres, yo también me considero hijo de la reconceptualización, pero tuve la fortuna de llegar a la Universidad Nacional de Colombia y eso me permitió, digamos, formarme entre dos puntos de vista, entre las tesis que defendió ardorosamente Ezequiel Anderek relacionadas en torno al papel y la función y la posición que debía asumir el trabajo social en América Latina respecto a la necesidad de promover procesos de concientización y a otro elemento que Anderé siempre señaló con mucha insistencia, que el trabajo, el servicio social, como él lo denominaba en esa época, eh, debía comprometerse en una acción liberadora en el continente latinoamericano. Mi paso por la Universidad Nacional me permite a mí conocer los fundamentos de la profesión y conocer, digamos, a las pioneras y a los pioneros del trabajo social, lo que me ha permitido de todas maneras defender los aciertos de la reconceptualización, pero también profundizar críticamente en los grandes cuellos de botella que generó este proceso en Latinoamérica, muchos de los cuales algunos hoy no hemos todavía logrado resolver como profesión y disciplina en construcción, que está en mi tesis. Anderek fue miembro de la generación del 65 y mantiene una amistad y una relación muy profunda con Germán Cruce y con Juan Beba Reis, con René Dupont, que a propósito, colegas, es la única mujer importante que hizo parte de ese grupo, de ese primer grupo que se autodenominó la generación del 65, René Dupont. Porque hay que destacar que la mayoría de quienes integraron ese grupo de la generación del 65, la mayoría eran hombres. Yo creo que también hay que, y estamos en mora de rescatar el aporte que hizo René Dupont a la profesión en América Latina. Como miembro de esa generación del 65, pues Anderé fue un difusor de muchas de las ideas que empezó a plantear este grupo. De este grupo hizo parte también un importante filósofo, Oscar Bracelis, con el que Anderé tenía mucha relación y que también tuve la época de conocer, como decía ahora, a través de Juan de la Cruz Mojica, cuando aún era estudiante de trabajo social en la Universidad de Caldas. Yo creo que Anderé juega un papel muy importante y ese aporte que él hizo como miembro de la generación del 65 comienza con sus primeras conferencias que dictó en
en Montevideo, Uruguay, en 1966, y que dio cuenta y que dio lugar a una publicación que se conoció con el nombre de Servicio Social para una Nueva Época. Ese texto, del cual se llegan a elaborar 8 publicaciones, la última de ellas realizada en 1977 por una editorial europea española, constituye, a mi manera de ver, el aporte que él hace a la fundamentación de su planteamiento, que era generalmente concentrado en la idea de que el trabajo social tenía que replantearse, resolver la encrucijada, replanteándose, redefiniéndose, reconceptualizándose, y él lo ve en la perspectiva de un servicio social para la época, orientado hacia una acción liberadora y hacia un trabajo de concientización que permitiera que los sectores populares en América Latina pasaran de una conciencia ingenua y mágica de la realidad a una conciencia crítica. Volumen, no te escucho. Volumen, Jesús. Jesús, se te fue la voz. Tenía cerrado el micrófono. Bueno, no, que sí voy a decir que por cuestión de tiempo tratemos de intervenir en promedio unos 3, 4 minutos en cada una de las intervenciones, porque el tiempo no nos da pues para más. Entonces sigamos, a ver, escuchemos a... Si me permite, Jesús, un poco para sumar a lo que está diciendo Víctor Mario y decirlo de una manera muy breve. Nosotros, cuando tuvimos con mis compañeras la posibilidad de entrevistarlo y tratar de ubicar cómo empieza él a relacionarse con Colombia, en ese marco en el que está describiendo Víctor Mario, me parece importante resaltar lo siguiente, que recordar que en 1954, él desde la CEPAL todavía no había empezado a venir a Colombia, empieza a trabajar con Rubén Darío Utria, y ellos estaban trabajando en todo lo que tiene que ver con planificación. Y ahí es cuando empieza digamos que son elementos que hacen que él empiece a interesarse por Colombia. Y cuando uno le preguntaba a él, bueno, ¿y cuáles fueron esos primeros contactos, directamente con Colombia? Interesante conocer la relación con Antonio García y la relación que él tuvo con Camilo Torres, ¿sí? Que, por ejemplo, con Camilo Torres, él tuvo aquí en Colombia 3 encuentros, uno de ellos también con Paz Borda, y ver cómo allá trabajaban estos aspectos que estaba mencionando Víctor Mario, y sale, por ejemplo, creo que se llama la publicación que sacó posteriormente, recogiendo un escrito de Camilo Torres que llamó Revisión Juvenil, rebelión, perdón, juvenil. Y ahí como que también va dejando escrito y evidenciando esas posiciones. Y lo otro que yo resaltaría, cuando uno empieza a tratar de mirar, bueno, ¿y cómo se empieza a relacionar con trabajo social? Recordemos un libro de 1999 de una compañera argentina, Anita Lamas, dialogando con Anderek, y en el de nosotros él lo vuelve a reiterar, y es que él empezó, uno le decía, bueno, ¿cómo empezó a interesarse por trabajo social? ¿Cómo llega a trabajo social? Y él siempre enfatizaba en 3 aspectos. Uno, él empezó a conocer lo que hacíamos los trabajadores sociales.
Y él decía, ustedes hacían algo muy importante, lo llamó en su momento solucionar problemas. Después hace toda la discusión si son realidades sociales, si son problemas sociales, qué son, ¿sí? Lo otro que él encontró también, que trabajo social, y lo mencionaba así, podía como encontrar la forma de aplicar las ciencias sociales a realidades específicas. Y el tercer aspecto que él nos reconoció y nos lo ha mencionado siempre, evolucionando un poco en los desarrollos, es que dijo, los trabajadores sociales son los que han hablado de transformación. Ellos no hablaban de interpretar realidades, él lo comparaba un poco con los sociólogos, ¿sí? Y eso fue lo que le llamó mucho la atención, y fueron como los tres elementos que lo llevaron a acercarse al trabajo social. Y él incluso, a ver si recuerdo, encomillaba, por ejemplo, él comparaba con sociología y él decía, es que ellos interpretan, pero nunca saben qué hacer. Si uno va a mirar, si tenemos tiempo, comentamos las obras de él, por eso la preocupación de entenderlo desde lo macro, desde la política, desde lo epistemológico, pero también desde lo metodológico y también desde el hacer. Me parece que eso pues tiene que ver y está articulado a lo que estaba planteando Víctor Mario. Muy bien, gracias. Gracias, Patricia. Bueno, Jesús, lo siguiente, sí, pues hay que mirar que Anderé de una u otra manera es un protagonista central de la carrera de trabajo social. Desde que él inicia ese proceso, que muy bien lo señala Patricia con lujo de detalles, él inicia un proceso de compenetración con la profesión de tal manera que él se consagra, digámoslo de esa manera, a una profesión prácticamente nueva para él, sí, pero que la descubrió, como lo dice Patricia, en un buen momento, y de ahí ese proceso de compromiso, de consagración. Y hoy tenemos que ver que él, de una u otra manera, es uno de los protagonistas más importantes del trabajo social y de las ciencias sociales, porque nosotros no podemos desconocer que él como cientista social aportó mucho a las ciencias sociales. Precisamente en el día de ayer, el rector de la Universidad Simón Bolívar sacó una columna en el periódico El Heraldo mencionando todos los aportes de Anderede, especialmente de su vinculación con la Universidad Simón Bolívar. Fue tan importante y tan trascendente su papel que la Universidad Simón Bolívar lo nombró a él como miembro de la Sala General, que es el máximo organismo de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que traspasó las barreras simplemente del aula de clase a una dirección, de una u otra manera, ideológica, teórica, en el campo universitario, y por eso es un personaje de admirar, porque tengo la sensación que las nuevas generaciones no lo están revisando, no lo están estudiando, tanto como nosotros cuando estuvimos cerca de él en algunos seminarios donde participamos, donde fuimos realmente personas cercanas a él y conocimos toda esa capacidad, todo ese talento, sí, porque él es no solamente un gran epistemólogo, sino un gran teórico, pero que aterrizaba la teoría, la aterrizó y la puso en un proceso de acción, de todos sus procesos de trabajo que él hizo a través de sus escritos de metodología, de tecnología, de planeación, en fin, todo lo que nosotros sabemos. Considero, Jesús, que realmente merece que las universidades hagan una cátedra en este momento realmente diseñada para estudiar todos los aportes de Ezequiel Anderet. y pues, bueno, miramos, se puede discutir y plantear, ustedes pueden comentar al respecto también. Bueno, creo que íbamos a escuchar a Patricia Quintero. Patricia, adelante. Buenas noches, amigos. Como había dicho al inicio, realmente el enfoque de la vida de Anderek lo voy a centrar en dos aspectos
por lo que trabajamos y estuvimos muy de cerca. Y era ese reto que él se plantó a la mediana edad de alcanzar su vida hasta los 100 años. Casi lo logró. Y entonces él tenía algunas frases en sus textos vinculados con el envejecimiento. Y él hablaba de añadir años a la vida y vida a los años. Y su texto es ¿Cómo envejecer sin ser viejo? Este cuadro, si de repente lo pasan luego, yo hacía una comparación sobre el profeta Ezequiel. A veces dicen que los nombres determinan la personalidad de los hombres. Y Ezequiel tuvo un mensaje y un derrotero, que fue el de animar a su pueblo. Ya lo dijimos nosotros, Ezequiel, filósofo, estudioso de las ciencias sociales, del trabajo social, de la política, de las metodologías, de los procesos de investigación. También en los últimos 20, 25 años introdujo el tema de la animación sociocultural. Y es allí donde yo le encuentro ese enlace del profeta con nuestro querido colega y amigo Ezequiel Anderek. Fíjense el texto de Cómo envejecer sin ser viejo en la carátula que yo estoy viendo, y luego me imagino Jesús verá cómo lo arreglan técnicamente. Pone a un hombre de tercera edad pedaleando en su bicicleta. Y él señala que esto de añadir años a la vida y vida a los años te da a ti una condición diferente en cuanto a la calidad humana, pero también desde nosotros o las personas que estamos en la edad del envejeciente, que siempre está ligada a los intereses y a la valoración que se hace de ese proyecto de vida. Cuando él habla de la práctica de la animación sociocultural, síguele un poquito más. ¿Sí? Es la cuarta diapositiva. Él habla de que, esa es, ¿sí? Él habla de dos aspectos importantes en el envejecimiento y habla del factor genético y habla de los procesos de urbanización que las ciudades en cada uno de nuestros países nos está planteando. Él dice, una población que crece, se urbaniza y envejece, y que hay que descubrir el potencial genético que cada uno de nosotros tiene. A propósito del comentario de cómo las nuevas generaciones lo ven o no lo ven o no lo han estudiado, yo quiero traer al debate esto. En Argentina, nuestro apreciado colega muere a los 94 años. Y en Chile, hace 100 años, se funda la primera carrera de trabajo social. Fíjense ustedes la cercanía en los tiempos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que él nació prácticamente con el trabajo social latinoamericano, que a propósito el próximo año tenemos el encuentro
latinoamericano en Santiago. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas en algún momento han criticado su forma de pensar, mirada tal vez reducida de todo lo que este hombre hizo por el trabajo social, las ciencias sociales y la política. Y él hablaba a la mediana edad, les digo, de cómo llegar a los 100 sin visitar al médico. La siguiente. Aquí hay una foto que se difundió la semana pasada al saber, al conocer de su fallecimiento, y se le hacen todos los reconocimientos que recién están comenzando en cada uno de los países latinoamericanos. Y la puse porque quienes visitaron Lima y CELATS van a reconocer que es en la fachada del CELATS. El mes pasado estuve en Lima, estuve en CELATS, y cuántos libros, cuánta obra Ezequiel está allí, arreglada, correctamente dispuesta para una tarea que de repente puede ser un llamado a nosotros mismos para comenzar desde allí y desde lo que cada país ha trabajado, a hacer eso. Yo les invito a los compañeros de esta mesa a que nos pongamos como meta septiembre del próximo año, que es el evento latinoamericano en Chile, para hacer, sí, un reconocimiento que se vaya dando en cada uno de los países y que esto que hoy estamos grabando pueda verse. Fíjense lo que él sigue hablando del envejecimiento. Comprender mejor el envejecimiento para disfrutar, descubriendo lo bonito que puede llegar a ser si dejamos los prejuicios y los miedos. Fíjense, la última vez que estuvo por Quito, esto es hace 12, 14 años, en un evento en el que él participó y fue el conferencista central. Siempre rodeado de la juventud, siempre. ¿Qué podría hablar yo de sus características y cualidades? Feliz, siempre sonriente, vivaz, con chispitas en su mirada cuando él iba a decir o iba a hacer una propuesta que ya le estaba elaborando en su mente. Simpático, de buen humor, muy cercano a los grupos jóvenes. Todos ellos son alumnos de la Universidad Nacional de Loja, donde estuve la semana pasada y me facilitaron esta foto. Siempre vinculado a las artes y al deporte, siempre activo, trabajando, investigando, escribiéndose, moviéndose por el mundo, dictando conferencias, organizando eventos. Soñador, más allá de las utopías. Y decía, puedo hacer algo bueno por la sociedad. Tenemos nosotros sus frutos y esos antecedentes que los compañeros colombianos nos hablan de esa generación a la que él perteneció. También de cerca yo tengo algunas vivencias cuando visitaba Ecuador. Primero, no quería hoteles 5 estrellas. Si era en casa de colegas, bienvenido. Y luego pedía, si no, un hostal muy económico. No quería los europeos. Él hablaba de los ejercicios y el deporte. Tomó con determinación y como meta vivir con salud y sus capacidades plenas hasta los 100 años. Casi lo logras, Ezequiel. Su dieta, frutas, abundantes líquidos, no carnes rojas,
muy cercano a la alimentación saludable. Su tiempo de ejercicio físico y meditación lo cumplía rigurosamente cada mañana. Caminar, trotar, ejercicios y practicaba el tai chi. Ezequiel Anderegg, una historia. Se ha difundido mucho sus 6 hijos biológicos y también los hijos adoptivos que a través del mundo él fue recogiendo, donde siempre veía un potencial seguro de cómo ellos serían parte de esta nueva ola del trabajo social. Y aquí tengo yo una anécdota. Al convertirse en padre por sexta ocasión, hijo con María José Aguilar, comunicó la buena nueva y se reía y decía: él es el retoño de mi otoño. Asumió su paternidad con mucha alegría y humor. Y aquí, cerrando, diría yo su frase con el que a todos nosotros, los trabajadores sociales y estudiosos de las ciencias sociales y políticas, planteaba en sus textos de investigación, de metodología, y decía: se pueden aprender muchos procedimientos para investigar, pero eso sirve de muy poco si no se ha aprendido a pensar. Gracias, compañeros, y seguiremos en esta tertulia. Gracias, Patricia. Una muy buena presentación sobre la semblanza del maestro. Bueno, continuamos entonces. A ver, ya falta Patricia Duque, falta Jorge Torres y Víctor Mario para redondear. Entonces, escuchemos a Patricia, luego a Jorge y luego a Víctor Mario y que terminamos la ronda. Patricia, adelante. Yo resaltaría como lo siguiente, a ver, algo que siempre me llamó la atención es ver cómo aplicaba en su cotidianidad y en su forma de vida lo que escribía, que es un poco lo que la colega Patricia estaba planteando. O sea, él empezó, por ejemplo, hacia los 60 años a pensarse que tenía, cómo llegar a los 100, pero había muchas cosas que ya desde antes había empezado a hacer, que es como lo que mencionaba, es su estilo de vida que tenía. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, saber que él había sido futbolista. Eso es algo que nosotros casi no lo sabíamos. Había sido atleta profesional, tenía unos trofeos que había, ¿sí? Y por ejemplo, hacia los 80 años, yo recuerdo que él hacía los recorridos en bicicleta, buen kilometraje, o sea, era una persona que en su libro, más o menos a los 65, creo que escribió el libro al que hacía referencia Patricia, pero él lo aplicaba, él lo practicaba, él hablaba de cómo, por ejemplo, trabajo social, y yo creo que él nos hizo ver muchas cosas, no podíamos quedarnos en el hacer por el hacer, cómo teníamos que articularlo a la política, cómo teníamos que verlo como mucho más integral, y entonces cuando yo tuve la oportunidad de hacer recorridos por España y de ver cómo él estaba articulado, ¿sí? a estos procesos que tenían que ver con lo macro, no solamente con lo individual. Hasta cuando yo le hice seguimiento, porque en el 2010 llevaba 160 escritos. Yo le hice un seguimiento un poquito después, como iba como en 170 y algo de documentos escritos,
Y con mis compañeras los agrupamos en algunas categorías que ya ustedes han referido, y es que, obvio, le aportó directamente a trabajo social más de 50 libros escritos específicamente de trabajo social. Recordemos que él empieza por trabajo social, comunidad, de comunidad. Interesante también que nos preguntemos o analicemos lo de las ediciones, o sea, el hecho de que tenga la metodología y práctica del desarrollo de la comunidad 33 o 34 ediciones, porque creo que después sacó otra, y ver los cambios y cómo combina lo pedagógico y lo educativo también para escribir. Hay otros libros, obviamente, en toda la parte de educación y pedagogía, y con algo que también se mencionaba, es ver cómo con su hijo menor la relación, o sea, ya era una concepción diferente, y uno veía que él tenía escritos que también para educar, formar en la relación con los estudiantes, en la relación con los docentes, uno lo entendía ahí. Obviamente tenía varios documentos relacionados con planificación y programación. Invito a que miremos los documentos alrededor de investigación social, escritos de diferente manera, unos muy técnicos, pero otros cómo le llego al estudiante para que, o a los que estamos formando, para que se enamoren de la investigación social, para que la entiendan como investigación social, para que la relacionen con los diagnósticos. Ya lo mencionaban también cómo escribió alrededor de animación sociocultural y alrededor de ecología. La verdad que hay muchos aportes directos, y recordar que él nos invitó, y en los retos que le dejó a trabajo social, es verlo como en un todo, verlo de una manera integral. Y creo que todas las obras las podemos analizar como desde esa perspectiva. Yo comentaría eso. Jesús, yo quiero comentar, si puedo seguir. Jesús. Adelante, sí. No, yo lo que quiero resaltar aquí es lo que las compañeras Jesús y Víctor Mario han señalado. Para nosotros, Andered se convirtió no solamente en un ejemplo de vida para el conjunto social, para la sociedad en general, sino también se convirtió en un gran ejemplo profesional que constituye una guía para poder seguir esos procesos de indagación, para seguir profundizando en lo social. Pero hay algo tan interesante en él, que son muchos los profesionales que inician con una determinada profesión y se cambian por algún motivo de su vida. Pero el cambio de Andered, ese cambio lo hizo fue por una opción de vida. Él descubrió que trabajo social es la esencia social, es la esencia más importante que tiene la sociedad, es el eje, permite que el trabajo social se convierta en un motor dinamizador de los procesos sociales, de los procesos de cambio, de los procesos que de una u otra manera interpretan un mundo cambiante. Y creo que él no solamente nos ha dejado un gran legado para la historia de la humanidad, sino para el trabajo social, y esa guía, tanto teórica, metodológica, epistemológica, en fin, todo lo que nosotros hemos leído, hemos escuchado de él, queda realmente para ser un nuevo capítulo importante del trabajo social, que no quede simplemente como aquella persona que le aportó al trabajo social, sino que se convierta sus artículos, sus libros, sus documentos en unas joyas de estudio para trabajo social, porque eso deben convertirse, que las nuevas generaciones redescubran lo que él quiso hacer, lo que él hizo y lo que él quería para trabajo social y para la sociedad. Bueno, siguiendo un poco las ideas que han planteado mis apreciados Imagen, Víctor, colegas, imagen. no tengo
Sí, estaba congelado. Entonces, bueno, habla. Dale. No tengo, Sí, se me congeló la imagen. sí, sí. Seguí, seguí. Siguiendo las ideas que están planteando mis colegas, eh, eh, yo quiero puntualizar sobre todo la importancia de algunas obras para la formación de los trabajadores sociales en la actualidad. Para los jóvenes que se están formando, yo creo que es importantísimo eh, este primer texto del que hablé, Servicio Social para una nueva época, que se publica en 1967 y su octava edición se produce en 1977 bajo otro nombre, El Trabajo Social como Acción Liberadora, publicada por una editorial europea en España. En ese texto, él recoge gran parte de las discusiones y eso prueba que efectivamente no solo escribió más de 100 trabajos, sino que según datos que circulan, vendió más de 1 millón de ejemplares. En las editoriales vendieron más de 1 millón de ejemplares de las obras que publicó. Son datos que muestran, digamos, la permanencia y la vigencia que él tiene en un periodo de la historia del trabajo social. Pero para los jóvenes y las jovencitas que están estudiando hoy trabajo social, quiero destacar no solo este texto, el trabajo social como acción liberadora, sino el texto Metodologías de la Acción Social y el texto Apuntes para la Historia del Trabajo Social, que se publicó en 2 ediciones, y el texto que publicó Plaza y Janés con la Universidad Simón Bolívar, que es el Diccionario de Trabajo Social, del cual se han hecho muchas reediciones. En la última edición que él hace de este libro, El Trabajo Social como Acción Liberadora, Anderé se queja de las críticas que recibió, algunas de las cuales él reconoce que incorporó en su proceso reflexivo y de construcción, como lo han mostrado las colegas que han intervenido, sino se queja con cierta amargura de los ataques que recibió y de las críticas feroces que recibió de los sectores más retardatarios y conservadores del trabajo social en América Latina, y confiesa en este prólogo a la octava edición, confiesa que incluso llegó a ser agredido físicamente en algún evento. Por eso me parece importante, sobre todo para las jóvenes generaciones, terminar mi intervención leyendo un párrafo de este texto. A los que han leído este libro, El Trabajo Social como la Acción Liberadora, les ofrezco mi esfuerzo con todo lo que tiene de imperfecto y limitado, pero pleno de amor y de esperanza, para poner algo más en la tarea que a todos nos corresponde para construir un mundo más humano, sin explotadores y explotados, sin hambre y sin trabajo alienado, en donde podamos comenzar a levantar una civilización de la solidaridad universal, donde el hombre ya no sea lobo para el hombre, sino el hombre amigo del hombre. Por eso lucho, por eso sufro, por eso amo, en fin, por eso vivo. Este libro es una pequeña porción de mi existencia. Creo que en esas últimas palabras de esta octava edición de este texto nos deja un mensaje bien claro que de alguna manera tocaron y ampliaron algunas de mis colegas sobre quién era Anderé como pensador, quién era Anderé como ser humano, quién era Anderé como un ser de convicciones
de profundas convicciones políticas y sociales. Bueno, yo creo que hemos tenido una muy buena presentación integral sobre Ezequiel Anderez. Se habló de Ezequiel como persona, como ser humano, como profesional, como intelectual, su participación en la vida de trabajo social. Yo creo que aquí podríamos hacer muchos programas sobre Ezequiel Anderez y no los agotaríamos. Yo les agradezco y podemos luego pensar en de pronto hacer un segundo programa, ya charlamos, porque creo que hay mucho tema en el tintero que se nos queda. Para finalizar, yo les pediría que cada uno y cada una de ustedes en un minuto resumieran a Ezequiel Anderez. ¿Quién hace primero? A ver, Jorge. Bueno, gracias por darme ese honor. Primero, como humanista, se destacó en todos los ámbitos de lo social, demostró esa capacidad de ser realmente muy consciente de la realidad de América Latina, de los problemas que vivimos en América Latina, y por eso todas sus obras contienen un profundo sentido humanista. Como teórico del trabajo social, hay que valorar todos esos aportes en sus diferentes escritos que de una u otra manera nos hicieron despertar, nos hicieron llegar y nos hicieron entender que lo social es tan importante, tan necesario, pero siempre tiene que ser profundamente investigado y que toda la acción social del hombre tiene un compromiso y un compromiso, como él siempre lo resaltaba, un compromiso de cambio, de transformación en la búsqueda de un hombre nuevo, de una sociedad nueva. Y decir que Anderez fue un ser humano humilde, sencillo, que traspasó las barreras de esa parte sencilla de que llegó a todos nos llegó, y nos llegó con el alma, con el corazón y con sus teorías, y especialmente con su forma y estilos de vida. Eso se te fue la voz. Seguimos, por favor, con Patricia. Un minuto, en un minuto darnos un panorama de Ezequiel, definirlo. ¿Cuál de las Patricias? Entero. Bien, yo diría que 94 años, más de 160 escritos, nos hacen conocer y descubrir al hombre, al amigo, al cientista social, pero yo remarcaría sobre todo al realizador, al convertir esos sueños en realidades, y yo diría Ezequiel transformador. Bien, gracias, Patricia. Vamos con Patricia Duque. Sí, yo además de lo que han dicho, diría que una persona muy humana, generosa, sencilla, en todo sentido. Eh, eh, con el conocimiento, por ejemplo, él se preocupó mucho por llegar a las regiones en los diferentes países, por llegar a los diferentes grupos. Una persona, ya lo habían referido, lo habían comentado acá, que le invitaba a que todos trabajáramos por lograr esos sueños, ese desarrollo, el muy desprendido, eso también lo cuestionaron, le generó problemas con personas que estaban muy cerca, pero en general una persona muy humana en todo sentido y muy dispuesta a trabajar por la igualdad, ¿sí? Por el desarrollo. Yo lo dejaría ahí. Gracias, Patricia. Víctor Mario.
Bueno, muchas gracias Jesús por la invitación a este importante programa. Yo cerraría diciendo que Anderev fue un gran ser humano que asumió la vida en una permanente construcción y en la acción refrendó sus convicciones. Bien, bueno, a ver, yo quiero también hacer una definición. Yo diría que para mí Ezequiel Anderez fue un hombre coherente. Como hablaba, actuaba. Y eso lo llevó a ser también un hombre con compromiso social. Un hombre que cumplía la palabra. Lo llevó a ser una persona visionaria que le permitió ver en el trabajo social esa herramienta para lo que él llamó la transformación social. Y sobre todo y un amigo sencillo, sin complicaciones, porque era el amigo, pero era también el caminante, ¿no? Él hacía camino al andar, como dice el poeta, y ese era como su misión, ¿no? Andar y enseñar. Dejo ahí. Bueno, bueno, yo quiero agradecerles, no me equivoqué en la selección de los invitados, creo que fue una excelente presentación sobre la vida y la obra del gran maestro Ezequiel Anderez. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este momento y el jueves entonces a las 7:30 está saliendo el programa por el canal Debates en Trabajo Social. Muchas gracias para todas y todos. Gracias a ti, gracias a las dos Patricias, a Patricia Quintero, a Patricia Duque y a mi gran amigo y colega de toda la vida, Víctor Mario, y a ti, Jesús, que te admiro y te quiero muchísimo. Bueno, para todos mis colegas, muy feliz de este reencuentro y un abrazo para todos y todas. Gracias y que se Muchas repitan. gracias Sí, y muy Patricia, agradable el reencuentro. Gracias. gracias. Bueno, no, muchas gracias a todas y a todos y que estos encuentros se repitan. Hasta pronto. Hasta pronto. Pronto.